En esta oportunidad vamos a hablar de la CPU y de la GPU. Vamos a ver que son dos equipos totalmente distintos, de los cuales estamos acostumbrados a ver también en el día a día, en nuestra vida cotidiana, algunos renders que están hechos en tiempo real con la GPU y otros renders que están procesados por la CPU. Vamos a comenzar viendo algunas de las diferencias principales entre estos dos tipos de procesadores. Primero y principal, vamos a aclarar que una CPU ¿sí? Viene de Central Processing Unit, por sus siglas en inglés, que es la unidad central de procesamiento, ¿no? Esto sería el cerebro de la computadora, ¿no? Cuando nosotros nos compramos una computadora decimos, bueno, me puedo comprar una computadora con un i7 o una computadora con un i9, ¿no? Y estamos refiriéndonos en este caso a un procesador Intel 7, ¿no? O uno 9 y decimos tiene tantos núcleos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otra de las características que nosotros nos fijamos a la hora de comprar una computadora es ver la placa de video, como le llamamos, ¿no? Este nombre quedó un poco anticuado, esto se debe a que realmente hace muchos años las computadoras tenían una placa que tenía una salida de video, ¿no? Más específicamente de video compuesto, pero hoy día estas placas no tienen nada analógico, son absolutamente digitales, ¿sí? Y se conocen con el nombre de GPU o Graphics Processing Units por sus siglas en inglés. Cuando hablamos de CPU y de GPU, vamos a ver que hay dos tipos distintos de procesadores. Estos procesadores se van a diferenciar básicamente por la forma en la que están diseñados para procesar la información. Vamos a ver que la CPU, la Central Processing Unit, tiene el sistema que conocemos como CISC, que viene de las siglas Complex Instruction Set Computer. Y la GPU tiene el sistema RISC, que viene de Reduced Instruction Set Computer. Entonces nos damos cuenta de que entre Complex y Reduced hay una diferencia grande, ¿no? Uno tiene un set que nosotros en castellano llamamos un set complejo y la otra tiene un set reducido. Vamos a hablar un poco de cada una de estas partes. Como decía, la CPU es el procesador principal de nuestra computadora, es el que se encarga del procesamiento general de todas las operaciones que hace nuestra computadora. Como decir, en su momento fue un Pentium 5, en otros momentos fueron los Motorola que usaba Apple, hoy día usamos AMD, usamos Intel i7 y esta unidad central de procesamiento lo que va a hacer es tener el control de la mayor cantidad de operaciones de la máquina. Entonces, por decirlo así, todas las cuentas que va a hacer nuestra computadora, todo el procesamiento que va a hacer, lo va a hacer gracias a este procesador. Cuando miramos un poco en detalle un procesador, vemos que está dividido como pareciera una ciudad, ¿no? Que tiene barrios, y si nos damos cuenta, estos barrios son parecidos, ¿no? Vemos que hay como un conurbano, ¿sí? Que vienen a ser toda esta parte de los costados, ¿sí? Que son conocidos como los bus de salida, ¿no? Y de entrada también, que es el puerto, digamos, a través del cual se va a conectar el procesador con el resto de la computadora, ¿no? Estos barrios que digo, ven que hay acá como unas divisiones, son los que conocemos como núcleos, ¿sí? En este caso estamos viendo un procesador que tiene 5 núcleos de cada lado, en cada hemisferio, o sea, 5 para arriba, 5 para abajo, 10 en total, pero cada uno de esos núcleos está espejado, ¿no? Estos subnúcleos, ¿sí? Estas divisiones que hay dentro de los núcleos,
son lo que le da a cada uno de estos núcleos la posibilidad de trabajar en forma partida. Nos damos cuenta de que tampoco son totalmente iguales, ¿no? Notamos que hay una parte muy parecida, que es la parte que hace el procesamiento, pero la administración de la memoria dentro de los núcleos no es la misma, ¿sí? Entonces, esta cuestión de que yo acá estaría teniendo 20 núcleos, en este caso, bueno, sí, estoy teniendo 20 núcleos, no todos van a tener las mismas capacidades, pero sí es cierto que le podemos adjudicar una tarea a cada uno de estos barrios, ¿no? Acá estamos viendo un típico procesador de 6 núcleos, ¿no? Con una gran administración de memoria, que es este sector azul de la izquierda, y cómo están organizados sus puertos I/O, de las siglas en inglés Input-Output, ¿no? Que es cómo entra la información, ¿no? A través de esta avenida principal, ¿no? Y se divide después en los núcleos. Estos son ejemplos claros de cómo funciona o cómo está compuesta la estructura, la arquitectura de una CPU. Y nos damos cuenta de que estos núcleos tienen muchos puntitos de colores, ¿no? Y esos puntitos de colores van a ser justamente los transistores con los que está compuesta. Vemos algunos ejemplos más, ¿no? Y para tomar una dimensión de lo que estamos viendo, vemos acá como, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un procesador que tiene 5 núcleos, pero repetido un montón de veces, y lo estamos comparando con un alfiler. Ese es el tamaño. Entonces, los puntitos que tiene son mucho más chicos que la punta del alfiler. Cada uno de esos puntos es un transistor. Nosotros sabemos que lo más pequeñito que podemos integrar un transistor nos va a llevar a la mayor cantidad de transistores que se pueden poner, ¿sí? El transistor es la evolución de un diodo, que es un aparato, en un momento era una pieza de unos 2 a 3 milímetros, por ejemplo. Hoy día es un puntito muy chiquitito, de los cuales entrarían muchos de esos puntitos en la punta, y no en la cabeza, sino en la punta de un alfiler. Y esos diodos eran una puerta que dejaba pasar o no la corriente. Con el tiempo evolucionaron, se hizo el invento más grande de la historia de la humanidad, que fue el transistor, que es un caminito que decide si la corriente va a ir por la salida A o la salida B, ¿no? Entonces ahora, a partir de ese entonces, dejamos de tener una información que nosotros entendíamos que era paso o no paso, y pasamos a tener una información binaria, que esa información la podemos llevar por el camino A y el camino B. Bueno, esos transistores, esos puntitos, los vamos a ver acá para tomar un poco una noción de lo que es el tamaño. Esta es una sucesión de macrofotografías donde nos van a ir mostrando el tamaño que van a tener, ¿no? Eso era 1 milímetro, lo que apareció recién. Estos son 60 micrones, que es el grosor, por ejemplo, de un folio, ¿no? Estos son 6 micrones. Esto es 1 micrón. Y dentro de 1 micrón, ¿sí?, tenemos los transistores, que serían cada uno de estos cuadraditos. Como veremos, son muy chiquititos, muy chiquititos. Entonces hay realmente millones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hace muchos años con el Pentium 5 se alcanzó la integración de 5 millones de transistores, y podemos tener tranquilamente 30, 40, 50 millones de transistores en un solo circuito integrado. ¿A qué viene entonces la cuenta de esto de los transistores? Claro, lo que nosotros estamos haciendo es darle la posibilidad de hacer muchas cuentas a nuestra computadora. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un rack de Mac Pros, ¿no? Las Mac Pro son estas computadoras, tenían, por ejemplo, 4 núcleos, podían tener 2 procesadores, por lo tanto 8 núcleos divididos en 2 procesadores, que siempre es mejor que un solo procesador con
4 núcleos, y vemos que acumulamos, digamos, esa cantidad de información justamente a través de estos racks, ¿no? Lo que hacemos es juntar muchas computadoras para que piensen más. Es así de simple, ¿no? Van a pensar más rápido porque van a procesar más información. O la misma información la procesan en menos tiempo o en igual cantidad de tiempo procesan más información, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, lo que es una granja de render o render farm. Son estos procesadores. Se usan unas computadoras reducidas, o sea, cada una de estas cajitas es una parte de la computadora. La parte que tiene la CPU, justamente los procesadores, y la memoria, ¿no? Los puertos de entrada y salida y nada más. Entonces no necesitamos una placa de video porque estas computadoras solamente tienen un display que marca una información básica de temperatura, del consumo que están haciendo, el procesamiento que están haciendo y nada más, pero no tienen que conectarse a una pantalla, ni siquiera a un teclado, ni siquiera a un disco, porque la información les entra por un cable. Entonces es solamente una granja de CPUs, ¿no? Así, con estas granjas, ¿no? Acá hay otra. Con estas granjas se hacen las películas que nosotros vemos en el cine. Todo el render que nosotros vemos en las películas del cine, de la televisión también, está hecho en este tipo de lugares, ¿no? Son muchas computadoras, o sea, muchas partes de computadora, en realidad solo la parte de la CPU y la memoria, que procesan la información a alta velocidad y nos entregan después los cuadros de animación. Por ejemplo, Pixar en su sede central, ¿no? Donde es el Pixar original que diseñó Steve Jobs y se armó ahí donde empezó todo, ahí tiene una granja de 2048 computadoras, ¿no? Esa es la granja propia donde se desarrollan los proyectos y donde se hacen las animaciones preliminares. Después de ahí van a otras granjas que están afuera, que son empresas que directamente solamente tienen los procesadores y la gente que administra las escenas, ¿no? El animador, los artistas arman las escenas y los técnicos y los ingenieros las hacen procesar en estas computadoras. Uno de los ejemplos que se dice es que en la película Godzilla, la versión norteamericana de las nuevas, de las últimas, si nosotros ponemos una computadora estándar como la que tenemos en nuestras casas a procesar todas las animaciones de Godzilla que están en la película, tardaría desde el Renacimiento hasta ahora, o sea, más de 600 años, una sola computadora. Está bien que cada uno de estos módulos del rack son más potentes que la computadora que tiene uno porque hacen exclusivamente una sola cosa, que es el render, ¿no? Pero aún así tampoco distan tanto, ¿sí? Podemos decir que cada uno de estos racks puede ser 2, quizás 3 veces más rápido que nuestra computadora. El tema es que tienen miles, ¿no? Hay granjas de 8000 unidades y hay granjas que ya son a nivel mundial y se conectan vía red. Entonces tienen una cantidad de X de servidores en cada lugar y se renderiza a nivel global, ¿no? Cuando se necesitan muchos, porque el tiempo de estas máquinas se alquila. Entonces un proyecto que puede tardar un mes en renderizarse, si yo duplico la cantidad de servidores voy a tardar 15 días, si yo las cuadruplico tardaré una semana y puedo hacerlo en un día si tengo los costos para amortizarnos, ¿no? Por el otro lado, tenemos nosotros a las unidades de procesamiento gráfico, como sería en castellano, ¿no? Que uno dice, me compré una placa de video con 2 procesadores y que tiene 2 coolers, como es el caso de esta, y algunas incluso tienen hasta refrigeración por nitrógeno, etcétera, ¿no? Estas son las placas que nosotros podemos adquirir, ¿no? Esta, por ejemplo, es una Asus Dual, o sea que quiere decir que tiene 2 procesadores, los procesadores también a su vez tienen núcleos.
Y vemos que una de las cosas que podemos hacer es poner varias de estas placas en un CPU. ¿Ah? Allá atrás estaría el CPU, ¿no? Y acá adelante estarían las GPU. Por ejemplo, este Mother integrado tiene 3 GeForce, ¿no? También hay granjas de GPU. También hay granjas de GPU. Como veremos, nos damos cuenta de algo que ya salta a la vista cuando vimos las placas, ¿no? Los CPU tienen sistemas de refrigeración mucho más leves, ¿no? Y las GPU tienen sistemas de refrigeración, como se puede ver acá con estos caños de acá arriba, ¿no? Generan más calor, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos a lo que decíamos antes, porque tienen un set reducido de instrucciones, entonces tardan menos en hacer las cosas. Son más rápidas porque tienen menos instrucciones, ¿no? Entonces sus instrucciones son más cortas también de ejecutar. Por eso es que consumen más y tenemos el consumo de la placa más el consumo de la refrigeración, ¿no? Que generalmente en las comunes, digamos, son ventiladores, ¿no? El famoso cooler, y en otras no, en otras tienen líquidos, hay refrigeradas por agua, por refrigerante de batería de autos e incluso hay un modelo con nitrógeno. Bueno, ¿para qué nos sirven estas GPU? En verdad también pueden hacer renders de los que no son en tiempo real, porque todas estas GPU acá no están moviendo una pantalla en tiempo real en 30 millones de píxeles. No. Lo que están haciendo acá es, a través de un set reducido de instrucciones, hacer render, ¿sí? Pero render de CPU, o sea, las instrucciones, mientras estén correctamente programadas, con pocas instrucciones podemos hacer también renders complejos. No es que la GPU solamente sirve para mostrar el video, de hecho vemos que todas estas no están conectadas a un monitor, están conectadas a servidores, ¿no? Bueno, la idea es esa. ¿Sí? Que nosotros podemos también hacer renders, nosotros no, porque no tenemos la capacidad, pero digo, hoy día es posible hacer renders, ¿no? Acá vemos el Mother que está controlando esta GPU y podemos hacer renders con menos instrucciones, ¿no? Con el tiempo vamos a ir desarrollando más estas diferencias en la cátedra.